Muy buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que si usted está vivo es porque Dios le dio el día y le toca a usted poner la alegría. La semana pasada anunciamos que debido a la pandemia que está azotando la humanidad, estaremos predicando acerca de los acontecimientos que Jesús dijo que servirían de señales para su segunda venida y el fin del mundo. Así que hay señales globales, generales, pero hay otras que son más simples y más, yo diría, cotidianas, que me quiero referir a ellas porque tendría sentido aplicativo para lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y por ejemplo, vamos a estar leyendo a Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Jesús estaba con los discípulos, habían salido del templo de Jerusalén en ese momento y se va al monte de los Olivos y dice Mateo 24 desde el versículo 3 en adelante que estando él sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Quiero que le pongas atención a cuatro cosas, porque ellos le dicen: dinos cuándo serán estas cosas, número uno. Dos, ¿qué señal habrá? No del fin, sino de tu segunda venida y del fin del siglo. Así que le hacen esas preguntas. ¿Qué señales habrá de su segunda venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero que le ponga atención que estas son las primeras señales que Jesús le da como respuesta a los discípulos acerca de las señales de su regreso y del fin del siglo. Pero el versículo 6 dice: es necesario que todo esto acontezca, pero no se turben, porque todavía no es el fin. Así que nosotros vemos que él habla de señales acerca de su segunda venida. Cuando vamos por las carreteras, normalmente nosotros vemos todo tipo de señales y de avisos. Por ejemplo, cuando usted va en la carretera de aquí, por ejemplo, en la Florida donde vivimos, se da cuenta que hay letreros que dicen 70 mph. Eso significa que nos está anunciando que la velocidad máxima aquí en la Florida es de 70 millas por hora. Si usted se excede a ello, puede tener una multa por las autoridades, por la policía. Asimismo, nos dicen letreros que nos anuncian cuántas millas nos faltan entre Miami y Orlando, por ejemplo, y te van diciendo cuántas millas te van restando. Hay otros letreros que te dicen: cuidado, carril derecho cerrado, desvío, hombres trabajando. Así que son señales que nos advierten del camino por donde nosotros transitamos. Asimismo, Dios, a través de los años de la humanidad, nos ha dado muchas señales acerca de los últimos tiempos que la Biblia le llama profecía y nos advierten el camino por donde nosotros transitamos. Son advertencias que se aplican tanto para el presente como para el futuro. Y todas estas señales son importantes y no podemos ignorarlas. Por ejemplo, ¿sabías tú que las profecías ocupan un 40% de las escrituras? Si eso es así, entonces para Dios las profecías son muy importante. Él desea que nosotros entendamos sus señales y nos ha permitido conocerlas. Así que vemos también cómo las personas se han sentido siempre atraídas por conocer el futuro, y en estos tiempos difíciles y confusos que vivimos, todos quieren saber qué va a pasar y en qué va a parar todo esto. Por lo tanto, es importante
dar una palabra, ¿verdad?, que explique lo dicho por los profetas, lo que está compilado en las Escrituras y que sea confirmado por los sucesos del presente, por lo que estamos viviendo hoy en día. Y si nosotros estudiamos entonces detenidamente las profecías bíblicas, veremos cómo la palabra de Dios nos da una visión del futuro que nos sirve para afianzar nuestra fe y nos brinda aliento y esperanza ante la crisis que vivimos hoy en día. Así que veamos algunas señales que Jesús da en su palabra acerca del fin del siglo. Pero hay una que no está en el libro de Mateo y que para mí es sumamente importante y que me refería a ella la semana pasada. En Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 4, que es precisamente que Dios le está revelando a Daniel el final de los tiempos, ¿verdad? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Me llama la atención tres cosas que le dice: cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque no era para el tiempo de Daniel. Daniel recibió la revelación, pero no tuvo la iluminación para entenderlo. Así que Dios le dice: tú tranquilo, que tú dormirás y luego te levantarás para recibir tu heredad. Bueno, dice que entonces una señal es que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está diciendo ahí que en los últimos tiempos los medios de comunicación se iban a aumentar para la gente desplazarse de un lugar a otro, pero sobre todo que en los últimos tiempos iba a haber una explosión del conocimiento, que la ciencia se iba a aumentar, como ocurrió desde el siglo pasado y hasta el día de hoy. Hay una aceleración en el aumento de la ciencia y del conocimiento. Por ejemplo, desde Adán, el primer hombre, hasta el año 1900, los hombres andaban a pie o a caballo o a camello. Pero luego el hombre inventó el motor, el automóvil, el ferrocarril, los aviones, las naves espaciales, y hoy se puede volar de América a Europa en 3 horas. Y de hecho, se dice que el ejército norteamericano tiene un avión que es capaz de poner un hombre en cualquier punto de la Tierra en menos de 3 horas. Así que en este siglo XXI, en estos 20 años del siglo XXI, la ciencia ha ido aumentando y hay una aceleración increíble con respecto a esto. Y en esta generación nosotros vemos cómo el hombre ha llegado a la Luna, ha llegado a Marte, está investigando de cómo crear vida en la Luna y en Marte, y gastan muchísimo dinero estudiando eso, cuando aquí abajo en la tierra tenemos muchísimos problemas que tenemos que resolver. Por ejemplo, una de las cosas que se ha redefinido en estos últimos tiempos en base a la ciencia es precisamente el sentido de la vida y la muerte, porque hoy en día los pacientes que ya no quieren vivir, que se cansaron porque tienen enfermedades terminales, cáncer y ese tipo de cosas, viven en dolor, han preferido morir, acabar con su vida, y a eso se le llama muerte asistida, que le ponen un goteo con un medicamento y al cabo de un tiempo ellos terminan con su existencia. A eso yo le llamo suicidio técnico, porque Dios no le ha dado permiso al hombre para que se quite la vida, porque Dios es el que da y debe quitar la vida cuando Él lo considere. Así que nosotros vemos también como hace 15 años se quiso inventar y clonar una oveja, aquella oveja Dolly, si te acuerdas, pero al poco tiempo esa oveja murió y el hombre lo que estaba tratando era de clonar la vida humana y no han podido. Bueno, todo ese conocimiento no es malo, debiera ser positivo. El asunto es que el conocimiento sin Dios lo único que hace es que produce pecadores inteligentes. Y nosotros lo podemos ver a través de la historia, porque para los años del Holocausto, los años 1940 y pico, los nazis de Hitler y sus secuaces, ¿verdad?, echaron al horno a más de 1 millón de niños, bebecitos vivos, o lo estrellaron en la pared para que murieran de forma
trágica, y todo eso fue mandado por hombres estudiados, doctores, gente que tenían diferentes tipos de estudios, y su educación lo alcanzaron sin Dios y lo llevaron a esos actos nefastos. Y la gente pregunta, ¿qué va a pasar? Y lo único que está pasando es lo que dijo Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7, que es una generación que siempre está aprendiendo sin llegar al conocimiento de la verdad. Por más que se afanen, por más ciencia que tengan y se aumente, nunca llegarán al conocimiento de la verdad plena por los medios del hombre solamente. Por más filósofo que sea, tampoco llegará a ella. Por más pensamientos positivos, nunca alcanzaremos a lograr la verdadera conocimiento, la verdadera verdad, la absoluta verdad y eterna que solamente se puede lograr si comenzamos a estudiar la palabra de Dios y si nos acercamos a Dios precisamente por medio de Jesucristo. Porque cuando tú rechazas la verdad, lo único que te queda es aceptar la mentira. Y nosotros hemos visto cómo el hombre, sobre todo en Estados Unidos, déjame decirte que en un momento rechazó la verdad de Dios, y cuando tú rechazas la verdad de Dios, estás rechazando a Dios mismo. Y trataron de sacaron, mejor dicho, a Dios de las escuelas, de las familias, de los hombres, de sus decisiones, de sus pensamientos, de sus acciones. Y por eso hemos llegado donde estamos y vemos tantos tiroteos en las escuelas elementales, en las universidades, en los colegios, y la gente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Bueno, es que precisamente me sacaste de la escuela y de la universidad, y entonces por eso está desprovisto y está pasando todo esto. Pero déjame decirte que la Biblia señala que en los últimos tiempos vendrá un engaño tan tal que el hombre se volcará por la mentira creyéndola. Y dice así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 desde el versículo 9, dice, refiriéndose a un hombre llamado el inicuo o el anticristo, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escucha, déjame leerte ese versículo de nuevo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí viene: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les permite un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tú ves que dice ahí que Dios va a permitir que el hombre sea engañado, ¿verdad? Así abiertamente, por no haber recibido el conocimiento de la verdad. Y tú sabes cuál es la verdad. La verdad es Jesucristo y su palabra. Así que nosotros debemos ponerle atención, porque por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Así que la verdad es Cristo, y vemos entonces una señal como el aumento de la ciencia, y otra señal, ¿verdad?, como es la mentira, el engaño, como ha estado subiendo y acelerado en estos últimos tiempos. Otra de las señales que Dios nos da en su palabra es que siempre que va a haber plagas en la humanidad. Y nosotros vemos que dice Mateo 24, y habrá pestes y plagas, y ahora mismo el mundo está en vilo por esta plaga del coronavirus, ¿verdad que sí? Que está acabando con la humanidad, y hay miles de muertos, y no se sabe qué va a pasar. Bueno, yo te voy a leer en el libro de Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 14. Zacarías es uno de los profetas menores, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, y dice en el capítulo 14 del libro de Zacarías, versículo 12 y 13, dice de esta manera: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Bueno, eso es una plaga. Dice que ahí Zacarías recibe una visión, no sabía cómo llamarle, y él le llamó una plaga. Una plaga tan fuerte que puede consumir la carne del ser humano antes de él morir, antes de su esqueleto caer a la tierra, y que las cuencas de sus ojos se pueden desvanecer, se pueden hacer antes de él caerse a tierra. ¿Te imaginas tú esa plaga? Bueno, nosotros hemos visto la plaga del SIDA, del ébola, y ahora tenemos esto del coronavirus. ¿Y qué hablamos? ¿Qué si hablamos de las armas bacteriológicas? Por ejemplo, vimos como en menos de unas horas las dos Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York en el 2001 colapsaron por una bomba. O sea que es posible que estuviera describiendo aquí en Zacarías capítulo 12, versículos 12 y 13, una plaga de una bomba de estas que las grandes potencias tienen. Pastor, pero una bomba atómica, bueno, recuérdate que la bomba atómica fue lanzada allá en el año 1944, en la Segunda Guerra Mundial, sobre Hiroshima y Nagasaki. Déjame decirte que una bomba atómica puede producir una temperatura de 150 millones de grados Fahrenheit, y en esas condiciones la lengua y los ojos de cualquier persona se desvanece en una millonésima de segundo antes de caer a tierra. Lo que quiero decirte es que eso fue lanzado en el año 1944. Se ha avanzado mucho desde allá y las grandes potencias han desarrollado bombas nucleares mucho más potentes de esta, como es una bomba de temperatura o una bomba de hidrógeno, que pulveriza todo a un radio, dice la ciencia, de 3.5 kilómetros, y todo lo que está a 13 kilómetros alrededor, con la explosión se enciende al instante. La tierra se vuelve un infierno y la tierra queda inservible por 100 años, dice la ciencia. Bueno, nosotros estamos experimentando una de esas plagas hoy en día. Hemos visto varias plagas en el mundo. La peste bubónica en aquella ocasión, que acabó con 1/3 de la población mundial, porque no había tratamiento y no habían las redes de hoy en día para que el hombre pudiera alertarse el uno al otro y tomar las medidas necesarias para prepararse para dichas pandemias. Así que nosotros vemos cómo esas plagas están a la orden del día y siguen en aumento, y la humanidad está siendo afectada en estos días por esa plaga del coronavirus. Pero hay una señal que es muy importante, que es posible que tú no lo conozcas, pero la Biblia habla mucho de eso, y es que Israel tenía que ser nación nuevamente. ¿A qué me refiero? Bueno, que en el libro de Isaías capítulo 66 versículo 8, la Biblia habla de que Israel tenía que nacer como nación, porque hubo un momento que ellos estaban depatriados por todo el mundo, dispersos, y no tenían patria, no tenían nación. Y Isaías capítulo 66, en el versículo 8 y 9 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, o sea Israel, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús vino por primera vez a Jerusalén, y cuando Él regrese por segunda vez, vendrá a Jerusalén. Pero los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron: dinos, ¿cuál señal, cuándo sucederán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús entonces le respondió ahí en Mateo capítulo 24, en el versículo 32 al 34, Jesús dice estas palabras en respuesta a esa pregunta. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, en la profecía bíblica, Dios compara a Israel muchas veces con una mata
de higuera. Es representada como Israel, como una mata de higuera. Jesús dice que cuando entonces la higuera tenga su rama tierna, fresca, nueva, dice, y brotan las hojas, dice que la cosecha está cerca. Bueno, Israel entonces, como nación nueva, dice, es una señal de que el tiempo de su regreso estaba cerca, porque Israel pasó 1947 años deambulando por el mundo sin patria, sin nación, ¿verdad? Y donde quiera la gente al principio los rechazaba y no los quería. Bueno, el versículo 9 dice que Israel dará frutos sus hijos, que así como una mata de higuera tiene higos y tiene sus hijos, Israel tendrán sus hijos que nacerían en la tierra de Palestina, ahí donde Dios le dio esa tierra, y sobre todo Israel será su capital. Y esa palabra se ha cumplido porque ¿qué fue lo que pasó? Déjame recordarte un poquito la historia. En el año 70 ellos vivían ahí tranquilos, en paz, estaban sometidos por los romanos. Jesús vino, nació, creció, murió, resucitó, se fue y dejó la profecía de que ellos en algún momento iban a ser dispersos. Bueno, en el año 70 del siglo I, los romanos invadieron con todo su ejército a Jerusalén, destruyeron el templo y pusieron un movimiento con una serie de hechos que dieron lugar a una diáspora. La palabra diáspora lo que significa es dispersión, y los judíos fueron dispersados por toda la cuenca del Mediterráneo al principio y luego por todo el mundo. Con el tiempo y las generaciones ellos se fueron acumulando en el norte de Israel, lo que hoy podría ser, ¿verdad?, Rusia. Vivieron mucho tiempo y se fueron reproduciendo ahí, y así por todo el tiempo. Dios había dado una profecía a través de Jeremías capítulo 23 versículos 7 y 8, y dice que los judíos debían volver a su tierra antes que el Mesías regresara por segunda vez. Por eso dice, por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra, dice Jehová. Bueno, Jesús lo hizo traer de Egipto, lo hizo traer de cuando estaban cautivos en Babilonia a su tierra, y ahora que habían sido dispersos antes de su segunda venida, ellos tenían que regresar a Israel. Y precisamente en el 14 de mayo de 1948, esa profecía se cumplió porque la ONU reconoció en un día, ¿verdad?, a Israel como nación, y eso provocó una serie de eventos porque el mundo árabe protestó contra eso y hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días, pero Israel se fue a la batalla, Dios lo protegió y todavía están existiendo ahí. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, que después de ese tiempo, en el año 1989, un hombre llamado, el presidente de Rusia de entonces, llamado Mikhail Gorbachev, vino con su famosa política llamada la perestroika. La perestroika significa en ruso apertura, donde Rusia iba a abrir sus fronteras para tener un comercio y relacionarse con el mundo, porque hasta ese momento estuvo muy aislado. Bueno, lo que quiero decirte que las estadísticas dicen que después de esa disposición, los judíos comenzaron a llegar hasta 30,000 al año a su tierra. Principalmente vinieron de Rusia y vinieron a través de todos los medios de locomoción. Vinieron por tren, por buses, por carros, cruzando las fronteras, pero un evento, ¿verdad?, de una manera vinieron, la mayoría vinieron por avión, y el avión precisamente está profetizado, déjame decirte, en la Biblia, porque en Isaías capítulo 60 versículo 8, Dios había profetizado y había dicho, versículo 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanales? Está hablando de la futura gloria de Jerusalén, y él dice, ¿quiénes son estos? Acerca de los judíos que iban a regresar, que vuelan como nubes y como palomas
a sus ventanales. Bueno, déjame decirte que ese es el avión, queriendo decir que muchos de ellos iban a regresar por el aire, por las nubes, y como palomas, dice, como una paloma va a su ventanal, a donde ellos hacen sus nidos, así los judíos regresarían a Israel por avión. ¿Y por qué te digo que es por avión? Porque lo que más se parece simbólicamente a un avión es precisamente una paloma, que tiene un pico, tiene dos alas, tiene un cuerpo, tiene una cola y tiene dos patas, que en el avión vienen a ser las dos llantas para ello despegar y cuando aterriza. Esa profecía se llevó a cabo a través de los hermanos Wright, que descubrieron el avión, y a partir de entonces los judíos de todas partes del mundo están regresando por diferentes medios, pero uno de ellos es el medio de los aviones, ¿verdad? Y lo vemos aquí. Esto fue dicho 600, 700 años antes de Cristo, de manera que vemos cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Otra de las señales que vemos en los últimos tiempos y que ha sido profetizado es precisamente toda esta carretera de información internacional que hoy en día estamos conectados, la multimedia, el Facebook, el Instagram, el hashtag. Nos damos cuenta que el hombre está interconectado a través de estas series de comunicaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que hay eventos que hoy podemos ver que antes no se podían ver alrededor del mundo. Por ejemplo, Dios da otra profecía que está en el libro de Apocalipsis capítulo 11, el cual yo quiero que tú vayas conmigo. Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 3 te voy a leer, voy a leer el 3 y luego voy a brincar desde el 7 hasta el 11. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Verdad? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. El versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, póngale atención, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, en Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de las tribus, pueblos, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que nosotros vemos entonces que Dios habla de estos dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Tú recuerdas que en Mateo capítulo 17 Jesús se lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo su hermano al monte aparte, y allí se transfiguró, y dice que vinieron Moisés y Elías a hablar con él. Bueno, el libro de Apocalipsis le llama dos testigos, porque ¿qué es un testigo? Un testigo es aquel que ve u oye algo para poder testificar a eso, acerca de eso que vio y oyó. Bueno, pues Jesús en esa transfiguración habló con ellos de los últimos tiempos y de este tiempo de que ellos tenían que regresar a la tierra, y además sabemos que son ellos dos por las características que hablan ahí en Apocalipsis, que dice que en los tiempos de su profecía, ¿verdad?, uno de ellos iba a convertir el agua en sangre e hizo venir plagas sobre la tierra, y ese fue Moisés en Egipto. Y el otro iba a tener poder, que en los tiempos de su profecía, para detener el agua y la lluvia sobre 3 años, y esto fue el profeta Elías. O sea que la Biblia se armoniza y nunca se contradice. Estos dos aparecerán en la tierra en un tiempo peor que el que estamos pasando, que es la gran tribulación, que no hemos llegado ahí todavía, y que llevarán la ropa de silicio, queriendo decir una ropa de luto, de aflicción cuando había muerte, y su misión será hablarle a los hombres y llamar a los hombres a que reflexionan, a que se arrepienten, porque en ese tiempo el fin está
va a estar mucho más cerca que lo que estamos hoy en día. Y dice la Biblia que el mundo entero podrá ver a estos dos testigos profetizando, pero sobre todo cuando lo maten en Jerusalén, lo podrán ver en esa plaza desde todos los puntos de vista, desde todos los países lo podrán ver. Por ejemplo, la generación de Juan, que fue el que recibió el Apocalipsis en el año 100, no podía imaginarse acerca de esto. Nuestros padres tampoco no lo podían comprender. Nosotros mismos en los años 80 quizás no podíamos ver cómo podía suceder algo en un país distante y poderlo ver al mismo momento que sucediera. Bueno, como la gente se pregunta entonces, ¿cómo podría el mundo ver a estos dos hombres en las calles de Jerusalén al mismo tiempo? Esto era un misterio durante un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que luego vino la invención de la electricidad. Con el descubrimiento de la electricidad vino la invención de la televisión. Luego vinieron los cables. Hoy tenemos los satélites internacionales, tenemos el internet. Hoy en día las fibras ópticas son de vidrio, lo cual facilita la transmisión de todas estas imágenes. Y hoy podemos volver cualquier noticia que ocurre en cualquier parte del mundo en un instante. Eso no era posible en los años 1900, eso no era posible en los años 1980. Es posible hoy porque esta podría ser la última generación, y este aumento de esta intercomunicación que tenemos los países y que se puedan ver a través de las redes sociales y de la invención de todas estas cosas maravillosas nos dice que es una gran señal de que estamos al borde de la segunda venida de Jesús y de fin del siglo. De hecho, el que usted me esté mirando ahora y que podamos compartir al instante estas palabras que yo le estoy predicando y enseñando es una señal de que la ciencia se ha aumentado y de que estas carreteras de información son verdaderas. Pero ¿qué tal si hablamos en que estamos en un nuevo orden mundial? Estamos en lo que se llama la globalización. ¿Y qué es la globalización? Bueno, es el concepto de que en estos tiempos todos los países han desarrollado un sistema de intercomunicación entre ellos, y es un proceso que abarca lo político, lo cultural, económico, religioso, lo social. Y todo es llegar a una palabra llamada la globalización, donde se quiere una sola moneda, un solo sistema político, una sola religión, y a través de todas estas pistas de comunicaciones, de satélites, televideos, internet, todo esto es para que el mundo pueda ser controlado por un personaje que la Biblia le llama el anticristo. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos teleconferencias, telecompras, teletrabajos, teleeducación, exámenes desde tu casa, tareas y proyectos que hacemos desde tu casa y no tienes que ir a una escuela o a un salón para recibir clases. Y todo esto apunta a esa globalización. Y desde la antigüedad el hombre ha tratado grandemente por tener el control del universo, un solo hombre que controle el mundo entero. Lo podemos ver de los tiempos de Egipto, que en un momento fue la superpotencia, ¿verdad? Y se le llamaba a sus emperadores, eran Faraón. Faraón quiso gobernar el mundo, pero siempre había un reducto en alguna parte que Dios no permitía, porque eso no se va a poder dar por medios humanos. Luego de Egipto vino Nabucodonosor en Babilonia y trató de conquistar el mundo conocido y habitado en ese tiempo, pero tampoco pudo, porque siempre hubo un imperio que se le rebeló y sobre el cual él no tenía, ¿verdad?, control. Bueno, cuando murió Nabucodonosor, entonces vino a Alejandro el Grande, Alejandro Magno de Grecia, con aquel intelecto y aquella conquista que dice que en un momento miró hacia el horizonte y lloró porque no tenía más nada que conquistar. Pero dicen los historiadores que cuando llegó a la India no tenía los recursos y no se topó, no hizo planes para encontrarse con unas bestias como los elefantes, y dice que él murió en ese instante. Cuando él murió siendo joven, su imperio vasto llegó a dividirse en sus 4 generales, lo cual lo dividió. Entonces los emperadores romanos quisieron tomar el control de la humanidad y tampoco pudieron. Bueno, en la era moderna vimos como Napoleón quiso,
hizo, vimos cómo Hitler lo intentó, Rusia y así sucesivamente. Todo esto para tratar de tener el control, un hombre del mundo, para llevar a un nuevo sistema social, un gobierno global que tiene un propósito y es darle el poder y la autoridad a un hombre que la Biblia le llama la bestia del anticristo, ¿verdad?, que se está por manifestar. Y nosotros podemos ver que la Biblia habla de eso en varios lugares, pero quiero que vayas al libro de Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 16 al 18, te voy a leer. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. Piensa en esa marca como el chip de hoy en día. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Nosotros vemos cómo ese chip ha sido inventado hace más de 10 años y hoy se les pone incluso a las mascotas, los perros, los gatos, para identificarle, y dentro de poco tiempo ya va a estar, o está mejor dicho, disponible para que el hombre comience a poner su información. Y es que en un instrumento, en un dispositivo tan pequeño como la punta de un alfiler, cabe la documentación de toda una biblioteca. Y ya eso no es cosa del futuro, eso es cosa del presente. Hace más de 10 años que se está inventado y se está usando alrededor del mundo. Así que vemos entonces las señales, cómo se siguen dando, y todo relacionado con la palabra de Dios, para que tú veas que la palabra de Dios es la única que conoce cuál es el devenir y el tiempo de la segunda venida de Jesús. También otra señal grande es que vendrán días de engaño. Jesús, cuando le preguntaron: dinos qué señal habrá de tu venida, cuándo sucederán estas cosas y del fin del siglo, lo primero que él dijo fue: mirad que nadie os engañe. O sea, la Biblia me está diciendo que el engaño será pandémico en la tierra en la última generación. El profeta Jeremías dice en el capítulo 9, versículo 5 y versículo 6: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar severamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo ahí que al final de los tiempos el engaño será una señal muy grande en la última generación, y aunque este siempre ha estado con nosotros desde que el hombre pecó y se apartó de Dios, el anticristo y el falso profeta, dos personajes de los últimos tiempos, darán al engaño una dimensión magnánima, grande, global. Incluso el calificativo del anticristo es un engaño en sí, porque los judíos y el hombre estarán esperando al Mesías, al Cristo, ¿verdad? Y vendrá el anticristo, y ese anticristo vendrá camuflajeado de una falsa paz, porque la Biblia registra que Jesús está considerado, o lo simboliza, que va a venir en un caballo blanco, símbolo de la paz, para traer paz a la humanidad. Además, la gente sabe que el único que puede dar la paz es Jesús en sí mismo. Sin embargo, el mundo está ávido, esperando un líder que dé una dirección, que tome el control, y el hombre va a estar dispuesto a adorarlo. Y por generaciones hemos permitido que la mentira se aumente y sea propagada en nuestra sociedad y en la generación de los hombres. Y vemos cómo el hombre se volcó a través de elevar al hombre y creer, a través del humanismo secular, y decía que el hombre es el centro de la tierra. Y quiero recordarte que el hombre no es el centro del universo. El hombre no es el centro de la Biblia. El centro del universo, el centro de la tierra y de la Biblia es Dios mismo. Es Jesús, a quien nosotros rendimos toda gloria, toda honra y todo honor. Nosotros vemos como la filosofía enseñan que no existen verdades absolutas,
que no hay bien ni mal absoluto, y han producido una generación que por irse al relativismo, ¿verdad? Y a ese punto de que no existen verdades absolutas y cada quien ahora dice su propia verdad y dice que el mundo y las cosas son desde el punto del cristal que cada uno lo mire. Y para eso se dio una serie de religiones que vinieron del oriente, como es el hinduismo y las religiones orientales, y entre todas ellas vino un concepto llamado la nueva era. La nueva era no es una religión en sí misma, pero es el recipiente donde se congregan todas aquellas religiones que donde dicen y enseñan que el hombre puede llegar a desarrollar el Dios que está dentro de sí y llegar a esa autorrealización. Y vemos cómo ese es un engaño que Satanás usó en los ángeles para revelarlo y traicionaran a Dios, y cómo fueron engañados, y esos ángeles cayeron de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, y hoy en día son demonios. Ese mismo pensamiento fue que Satanás le trató de meter a Adán y a Eva, y le dijo: es que si ustedes saben que si ustedes comen del árbol de la vida seréis como Dios. Bueno, ese engaño está hoy en día y la gente se ha volcado detrás de eso. Vemos como muchos fascinerosos de esas religiones orientales y de tantas otras dicen que ellos hacen milagros por dinero, y nosotros vemos que una de las señales grandes de los últimos tiempos, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, que hay un falso profeta al final de los tiempos que va a hacer engaños y prodigios mentirosos. Dice la Biblia así en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí viene: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia, a los moradores de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que ahí me dice que va a llegar un momento que hay hombres y hay un ser que va a hacer señales y prodigios mentirosos. Por eso nosotros creemos en que Dios hace milagros. Lo hemos visto, lo ha hecho en nosotros, lo ha hecho a través de nosotros. Pero dice que va a haber un aumento de falsos milagros a final de los tiempos, y que tú tienes que estar apercibido para no dejarte engañar. Así que el problema entonces es que ellos vivimos en una sociedad donde dice que no hay verdades absolutas. El problema viene y la ira cuando el cristiano dice que nosotros tenemos la verdad absoluta, que nosotros conocemos la verdad absoluta. Pastor, ¿y cuál es la verdad absoluta? La verdad absoluta es Jesucristo y su palabra. Desde que tú te metes a la Biblia, todo es absoluto, porque Dios no es relativo, Dios es absoluto y su palabra también. Por ejemplo, ¿quiere que te diga un absolutismo? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Eso es una verdad absoluta. Lo que pasa es que el enemigo va a tratar de usar al hombre, la ciencia y muchas cosas más para destruir ese fundamento, porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 que si los fundamentos del creyente son destruidos, ¿a dónde irá a parar? Si nosotros perdemos de vista esos fundamentos, seremos engañados. Así que nosotros como creyentes en la palabra de Dios tenemos la verdad absoluta. Nosotros nos damos cuenta que si los fundamentos son destruidos, existe un fundamento que es que somos producto de la mente y de la mano poderosa y creadora de Dios. El hombre se fue durante un tiempo detrás de la ciencia, y estos hombres trataron de negar con la ciencia de que los tiempos y espacios geográficos e históricos que dice la Biblia no eran así, pero a través de la ciencia se dieron cuenta que realmente era para el tiempo que la Biblia lo dice, y ahí se cumplió un versículo que dice que cuando el hombre callara, entonces las piedras
hablarían. De manera que el engaño es una de las grandes señales de los últimos tiempos y ahora no se puede confiar casi en nadie. Los hermanos engañan a los hermanos, los hijos a los padres a los hijos, y así a través de la religión muchos serán engañados, porque vendrán muchos en nombre de Jesús. Y él dice: tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Lo peor es que dice que si los cristianos no están apercibidos en la palabra de Dios, también ellos serían engañados por esa mentira. Así que estamos viendo otra señal grande es el aumento de los terremotos y de las grandes calamidades. Nosotros comenzamos este año con un terremoto que sacudió a la isla de Puerto Rico, y hubo después más de 50, 60 réplicas en los días venideros, y hasta el día de hoy hay gente que no ha regresado a su casa porque tiene miedo a que quedaron semidestruidas, que eso se caiga, y todavía no ha habido tiempo de construirlo. Una de las señales que Jesús dio a sus discípulos fue que vendrán terremotos en los últimos tiempos. Bueno, en California los científicos están esperando un terremoto devastador, tan grande como nunca ha sucedido, y ellos dicen que es la falla de Andrés. Pero déjame decirte que la Biblia enseña en muchísimos lugares situaciones en las que Dios, tratando de hablarle y llamar la atención del hombre, hizo terremoto para que el hombre le llegara a poner atención. Y yo te lo voy a citar, algunos de ellos, para que tú veas cómo ha ido en aumento. Por ejemplo, cuando Dios decidió darle las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí, y dice Éxodo capítulo 19 versículo 18 de esta manera. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 18 en el capítulo 19, versículo 18, dice que cuando Moisés subió a la presencia de Dios en el monte, dice: y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, aquí viene, se estremecía en gran manera. O sea, la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Entonces Dios produjo un temblor por su presencia cuando le fue a entregar las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. Cuando Jesús estaba crucificado en aquella cruz, dice que cuando él expiró, él entregó en el espíritu, y hubo un terremoto que rompió el templo de arriba abajo. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27 versículos 50 y 51. Dice: mas Jesús, eso es cuando él está crucificado, ha pasado horas, está en agonía, ha perdido sangre. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, eso vemos que cuando él resucitó, un ángel provocó un temblor de tierra que removió la piedra donde él estuvo enterrado. Dice Mateo capítulo 28 versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos que cuando él resucitó, entonces hubo un temblor de tierra que removió la piedra esa tan pesada que no se podía mover por los hombres. Bueno, dice la Biblia también que cuando Pablo y Silas estaban predicando en Filipos, ellos también estaban presos en la cárcel por predicar el evangelio. Oraron a Dios, alabaron a Dios en medio de la prisión, y dice que Dios envió un terremoto que destruyó la cárcel, y a ellos no les pasó nada, y también fueron liberados de la cárcel. Pero también la Biblia habla en Zacarías capítulo 14 versículo 4 que cuando Jesús venga a la tierra va a poner sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Así que vemos los frecuentes temblores de hoy en día, vemos los diferentes terremotos que han
ocurrido en los últimos años en el mundo. En Chile, en el 2007 hubo un terremoto que estremeció esa nación, y en el 2018 hubo 2 terremotos fuertes en Nueva Zelanda. Así que los frecuentes temblores no son más que la voz de Dios hablándole al hombre para que éste le ponga atención, pero el hombre no entiende, porque quien hace temblar la tierra, dice la Biblia en el Salmo 60 versículo 2, que es Dios. El Salmo 60, escrito por David, dice en el versículo 2, dice de esta manera. Salmo 60, versículo 1 y 2 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Está hablando de que Dios es el que hace temblar la tierra, pero no porque Dios quiera matar a la gente, aunque hay gente que muera. Dios lo que quiere es llamarle la atención a la gente para que le pongan atención a Él y a sus palabras, y la gente se prepara, se arrepienta para Él salvarlo al final de sus vidas. Así es que entendemos que Dios es quien hace temblar la tierra. Bueno, otras de las señales, y quiero que le pongas atención porque es una señal que va en aumento, y es la maldad. Porque Dios dice, Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 36 hasta el 39, que los tiempos de su venida y del fin del siglo serían como en los días de Noé. Quiero ir a Mateo capítulo 24 versículo 36 al 39, dice él: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, me está diciendo ahí que será como en los días de Noé. Y dice que se estaban antes del diluvio, la gente se estaba casando, divorciándose. Y nosotros vemos que las estadísticas dicen que más de un 80% de los matrimonios terminan en un divorcio. Entonces es una señal que nos padecemos a los tiempos de Moisés. Pero ¿qué otras cosas iban a hacer esa señal que se iba a parecer la última generación a los tiempos de Moisés? Tendremos en los tiempos de Noé, tendremos que ir a ver cómo eran los tiempos de Noé en la Biblia. Y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante. Dice así, esto es antes del diluvio. Noé está en ese tiempo, la maldad se está aumentando, Dios lo mira y le desagrada, y dice así, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí viene, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos entonces que aparte del aumento de los divorcios y de los recasamientos y volverse a divorciarse, una de las señales es que la maldad iba a ir en aumento y que la violencia iba a ser una cosa que iba a estar exacerbada. Y nosotros vemos cómo el hombre ha regresado a los tiempos cavernícolas, yo digo, porque no lo ponemos en el Coliseo como lo ponía el Imperio Romano a pelear con bestias. Pero yo pienso que llegaremos hasta ahí en un momento. Pero vemos los hombres que ya no se conformó con el judo, con el karate, con la lucha libre, con el boxeo. Ahora tenemos la UCF, ¿verdad? Donde los meten en una jaula como animales a darse golpes sin restricciones. Es permitido todo, donde la sangre corre y donde mucha gente
Hombres han perdido sus vidas y todo por ser famosos, por obtener grandes sumas de dinero. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Y ahí vemos otro cumplimiento de que la violencia en los tiempos de Noé se había corrompido tal que el hombre mataba al hombre por cualquier cosa, y hoy en día lo vemos que es así, ya no solo en guerras de nación contra naciones, sino vemos cómo los hombres matan a los otros hombres, hombres que han matado a sus hijos, hijos que han matado a los hombres, hombres que han matado a las esposas que han matado a sus esposos. Hay una maldad, hay una violencia donde no tiene límite. Y la gente se pregunte, y pastor, ¿cómo vamos a escapar de todas estas cosas? Precisamente estamos dando estos estudios o estas predicaciones para alertarte de que Jesús dijo que todo esto eran señales antes de él regresar, pero que tú no fuiste, déjame decirte, creado para maldición, para perderte. Tú fuiste creado para ser bendecido y para escapar, para tener vida. Pastor, ¿y cómo escapó el hombre de cuando vino el diluvio en los tiempos de Noé, que vino como una ira de Dios? Escapó mediante el arca, ¿verdad? Que Dios permitió que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas y una representación de pareja de cada animal, ¿verdad? Iban a los que subieran en el arca y creyeran en el anuncio de Noé de que iba a llover, iba a venir el diluvio. Esas personas estaban arrepintiéndose y reflexionando, iban a creer a su anuncio, que era la palabra de Dios, y por subir en el arca ellos serían salvos de ahogarse, de perecer en el diluvio. Bueno, hoy en día tenemos una arca mucho más grande, y esa arca es Jesucristo, que está mandando su anuncio a través de su palabra, de nosotros y de tantos predicadores, ¿verdad? Y maestros que te dicen las señales de los últimos tiempos, para que también nosotros nos preparemos, recapacitemos, aceptemos a Jesús, nos arrepintamos y nosotros poder entrar a esa arca donde puede entrar, cabe todo aquel que lo acepte y que se arrepienta de sus pecados. No importa lo que haya hecho, no importa cuán bajo haya caído, si acepta a Jesús y se arrepiente de sus pecados, es el ticket, ¿verdad?, para entrar en esa arca donde hay seguridad, donde hay salvación y donde hay liberación de todas estas cosas. Pastor, ¿y cómo vamos a escapar? Bueno, hay un evento que se llama el levantamiento de la iglesia, que yo te lo voy a explicar más adelante, que vamos a escapar cuando todos los juicios, porque estas señales que estamos viviendo hoy en día y de las que yo te hablé, simplemente son, acuérdate, no es el fin, es el inicio de las señales que anuncian la segunda venida de Cristo, y luego de eso vendrá el fin del mundo. Así que nosotros vemos cómo Jesús habló de las señales que confirmaban su primera venida y que también presagiaban su segunda, y aquellas que tienen que ver con el fin del siglo. La Biblia dice que viene un tiempo de caos mundial, con la posibilidad de una guerra como nunca antes había sido hecha. No estoy hablando del caos que hay en día, algo peor, porque recuérdate que este no es el fin, este es el principio de dolores. Y parece que ya no estamos preparando para eso, pues nosotros vemos los programas de armamentística de las naciones, los programas de armas nucleares, y como la semana pasada el mundo en pánico por esta pandemia del coronavirus, y Kim Un-jong, el presidente de Corea del Norte, estaba haciendo jueguitos en los océanos y en sus territorios, ¿verdad?, con misiles de alcance de mediano, con misiles de mediano y largo alcances. Y cada vez vemos más pestes, más hambres y más armas. Ver estas señales entonces hoy en día en las noticias, en la internet, en nuestras tabletas, en la computadora, puede producir quizás temor, angustia, pánico. Pero Jesús dijo que abramos los ojos, que estemos apercibidos. Lo dijo no para atemorizarnos, sino para animarnos a poner nuestra confianza en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas y Él es el príncipe de la paz en medio de las dificultades. Así que, lejos, al decirte todo esto que te estoy enseñando, lejos de producirte pánico, angustia y temor, lo que quiero es que tengas paz y seguridad para ayudarte a vivir en paz y con confianza y esperanza en un tiempo donde la gente no tiene esperanza. El tiempo del fin está cerca,
Pero como cristianos, todos podemos tener seguridad porque Dios controla su universo, nunca ha perdido el control y todo lo que está pasando está profetizado, está dicho por Él. Y si Él lo dijo hace 2000 años y están pasando, es porque Él tiene el control sobre esas cosas y el poder para librar a todo aquel que a Él crea y se arrepienta. De manera que Él, conocer estas cosas, nos da confianza, nos da esperanza, porque esperamos a través de estas señales, luego de ellas, el regreso del príncipe de la paz, que es Jesucristo. Así que no temas, pueblo. Confianza, abre los ojos, busca a Dios, crea su palabra y Él se encargará de darte paz y proveer seguridad y protección en este tiempo de caos y de confusión. Así que si tú has escuchado estas palabras, tú puedes y quieres arreglar tu vida. Si tú quieres tener un pasaporte para escapar de todas estas cosas, déjame decirte, solo tienes que hacer esta oración en esta hora conmigo. Cierra tus ojos ahí donde está, abre tu corazón y repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo abro mi corazón y mi mente y confieso con mi boca que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo y confieso que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que todo aquel que en Él crea y se arrepiente y lo acepte, reciba perdón de sus pecados. Señor, yo me arrepiento, acepto tu sacrificio y a ti como mi amo, como mi Dios y como mi Señor. Señor, en este momento renuncio a todo pacto que yo haya hecho con las tinieblas, con la brujería, con la santería, el horóscopo, ¿verdad? En cualquiera de sus formas y acepto el único pacto que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre por mis pecados y mis enfermedades. Gracias, Señor, por abrirme los ojos. Gracias por darme la oportunidad. Y desde ahora quiero seguir viviendo bajo tu voluntad para agradarte y para servirte. Si tú hiciste esta oración, amado que me escucha, no importa dónde estés, Dios ha perdonado tus pecados, los de esta mañana, los de ayer, los del año pasado. Todos son perdonados y ahora tú te puedes considerar un hijo o una hija de Dios, y por eso tú y yo somos hermanos. Y yo te puedo decir que Dios te bendiga y hasta la próxima, mi hermano. Cuídese, mi gente, en el mundo entero. Sigamos las regulaciones de las advertencias de las autoridades, tanto civiles como del Centro de Enfermedades de los Estados Unidos. Estemos alerta, cuidémonos, porque el Señor está cerca y esto es una gran señal que nos advierte. Gracias por estar en sintonía. Comunícate con alguien, conéctate con alguien y hazle partícipe de las bendiciones que tú recibiste para que ellos también tengan oportunidad. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, pueblo. Cuando siento lo mucho